Listo, buenas tardes. ¿Qué tal? Hoy día vamos a empezar con los dos últimos módulos del Canvas. Luego de que nosotros ya hemos definido el para quién y el cómo, nos toca ahora ver un tema muy importante que es el tema económico. ¿Ya? Y este tema económico viene de dos partes, la parte de los ingresos y la parte de los costos. Entonces, primero vamos a ver la parte bonita, que son la parte de los ingresos, la que todos nos gustan. ¿Qué son los ingresos o qué debemos considerar en esta parte? ¿Ya? De alguna manera es un poco el análisis del flujo de caja, del flujo de ingresos que se genera en los diferentes segmentos. Entonces acá hay que preguntarnos, ¿cómo vamos a conseguir ingresos? ¿Cuáles serán las formas que nosotros tenemos para generar esos ingresos? ¿Ya? Y tenemos dos tipos de fuentes de ingreso que podríamos resumirlos. ¿Ok? Uno de ellos es el que más conocemos, el que usualmente todos tenemos, que son ingresos por transacciones derivadas de pagos puntuales. Esto se refiere a la compra y venta, que nosotros de alguna manera es una transacción puntual y que el cliente te paga por el servicio o por el producto que tú ofreces. Ya, eso es lo que mayormente conocemos. La otra fuente de ingreso que podríamos tener son ingresos recurrentes derivados de pagos periódicos. ¿Ya? Entonces, este es como que, de alguna manera, mensualmente el cliente o anualmente, el cliente nos paga por algún servicio que nosotros le damos. Entonces, esto puede ser trimestral, mensual, pero no es una relación puntual. No es que hoy día le doy algo a mi cliente y mañana se va. No, es como que una relación un poco más duradera y de alguna manera más segura en términos de que ya tienes algo establecido en un periodo de tiempo. Y entonces tenemos esos dos tipos que podríamos tener. Y hay que preguntarnos algo para conocer un poco de nuestros ingresos. Ya hay que conocerlos. Entonces, no es solamente decir, bueno, el ingreso que yo tengo es porque yo vendo zapatos y el ingreso que tengo es ese, pues, ¿no? Un precio puntual por los zapatos que yo le ofrezco al cliente. Tal vez, si nos damos un tiempito para preguntarnos y para pensar un poco más en esto, quizá podríamos encontrar alguna otra forma, algún otro tipo, alguna otra fuente que nos ayude a diversificar un poco en el mismo negocio que tenemos. Entonces hay que preguntarnos, ¿por qué valor están dispuestos a pagar nuestros clientes? ¿Qué es lo de nuestra propuesta que ellos están dispuestos a pagar? Como les dije en algún momento, por ejemplo, si yo hago un lapicero con algunos accesorios adicionales que para mí tienen valor, de repente una linterna o una esponjita para que limpies el lapicero, bueno, no lo sé, podemos poner mil cosas en un lapicero. Pero si para mi cliente esa esponjita no le suma valor, entonces no va a estar dispuesto a pagar por esa esponjita. ¿Ya? Entonces hay que preguntarnos de nuestra cadena de valor, de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros ofrecemos, qué actividades o qué características mi cliente está dispuesto a pagar por ellas. Para que las cosas que no, entonces hay que evaluar sacarlas, para que no nos generen un costo. Ya si mi cliente no le gusta mi esponjita y no le parece un valor agregado, entonces mejor la saco, porque para mí es un costo y no puedo reflejarlo en el precio. Entonces hay que preguntarnos bien esto. ¿Por qué y cómo pagan actualmente? ¿Ya? Entonces hay que ver cómo pagan actualmente. ¿Pagan con efectivo? ¿Pagan con tarjeta? ¿Pagan de forma mensual? ¿Y cómo les gustaría pagar? ¿Les gusta la forma que les doy como pago? ¿O de repente ellos preferirían tener alguna otra forma más cómoda con tarjetas de crédito para poder sacar en diferentes cuotas? ¿O tal vez les gustaría que todo sea por internet? ¿O tal vez les gustaría que sea una suscripción? No lo sé, entonces hay que preguntarnos cómo pagan hoy día y cómo les gustaría pagar. ¿Hay alguna otra forma que le gustaría más a mi cliente? Y la otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿cuánto reportan las diferentes fuentes de ingresos al total de ingresos? Esto se refiere un poco a que analicemos de todos los productos o servicios que yo doy, que usualmente no es uno solo, cuánto
¿Cuánto aporta en mis ingresos cada uno de esos productos? ¿Ya? Supongamos que yo tenga 1.000 soles de ingresos al mes y vendo 3 productos. ¿Ya? El producto uno, que va a ser zapatos, mi producto 2 van a ser zapatillas y mi producto 3 van a ser sandalias. ¿Ya? Entonces tengo que analizar mis zapatos. ¿Cuánto representan de mi volumen de ingresos? ¿El 50%? ¿El 40%? ¿El 80%? De repente las sandalias representan un 5%. ¿Ya? Entonces, también hay que ver de nuestros productos qué tanto es el flujo de ingresos que nos dan. ¿Ya? Eso de alguna manera nos ayuda para también poder tener estrategias con nuestros productos que sean de alguna manera diferenciados. ¿Ya? Para ver en cuál me conviene ponerle más publicidad, en cuál me conviene ponerle menos, en cuál le pongo más esfuerzo porque de repente es el que más ganancias me da, y cuáles de cierta forma van a pasar como que los tengo, pero no son como que lo más importante de mi oferta de valor. Ya, entonces hay que también preguntarnos estas cosas para conocer bien cómo es nuestros ingresos. Ahora, como les dije al comienzo, si nosotros nos ponemos un poco ingeniosos y tal vez por ahí nos ponemos a pensar un poco en otras alternativas que podemos tener, quizá podríamos generar alguna otra forma de tener una fuente de ingresos. Nosotros estamos acostumbrados al compra y venta, los que vendemos productos, y bueno, cuando tú ofreces un servicio básicamente es similar, ¿no? Haces una transacción y el cliente te paga. ¿Hay algunas otras formas? Sí, les voy a dar algunas que quizá por ahí podrían abrirle un poquito los ojos y decir, sí, también puedo aplicar esto. Entonces podría ser alguna otra alternativa que les ayude a diversificar. Nosotros siempre escuchamos que diversificar cuando nosotros invertimos es lo óptimo, porque no pones todo el riesgo en una misma canastita de huevos, como que lo repartes, ¿no? Entonces, inviertes un poquito aquí, inviertes un poquito allá. Si una de tus inversiones se cayó, la otra de alguna manera te ayuda a seguir ahí en un punto de equilibrio. En este caso, si nosotros encontramos varias formas de generar ingreso, nos podría servir de lo mismo. Podría ayudarnos a generar un punto de equilibrio que nos disminuya el riesgo. Si, por ejemplo, por estación de repente alguno de mis zapatos ya no se vende bien, entonces de repente las sandalias, porque es verano. O de repente yo puedo generar alguna otra forma de algún curso para hacer zapatería y hago cursos adicionales. Entonces, si ya no vendo mis zapatos por alguna razón X, porque pasó algo en el mercado, o pasó algo con el mercado de la moda, no lo sé, tengo otro ingreso con mi curso de zapatera, ¿ya? Entonces, es otra fuente de ingreso. Vamos a ver algunas formas, entonces. La venta de productos es la principal, ¿no? Que es el traspaso de derechos de una propiedad, esa es como que la parte teórica, y es lo que todos conocemos. Bienes de consumo, por ejemplo, autos, ropa, los zapatos, lo que fuera, ¿no? Entonces, este es el más común cuando yo vendo productos. Otra forma podría ser cuota por uso. Esto generalmente lo hacen en los servicios. Se cobra por uso. Cuanto más se utiliza un servicio, más paga el cliente. Ya, por ejemplo, los hoteles, ¿no? Si tú usas una noche, te cobran poco. Si utilizas 2, 3, 4, 5 noches, te cobran por el equivalente a lo que más usas, a la cantidad de días que usas. Ya, incluso dentro de algún servicio, si tú, por ejemplo, estás en el hotel y utilizas y consumes de repente algo de su frigobar, entonces te van sumando, ¿no? Mientras más consumes, mientras más utilizas, te van sumando a tu costo. Entonces, eso más o menos es una cuota por uso. Los taxistas, mientras más recorrido tienes, mientras más utilizas de alguna manera, por decirlo así, el alquiler de su carro o el servicio del transporte, entonces, mientras más usas, más pagas. Mientras más tiempo o mientras más distancia es el trayecto a donde tú tienes que ir, te cobran más. ¿Ya? Los celulares, por ejemplo, antes era un poco más representativo, ahora ya no tanto porque están haciendo como que planes un poco más ilimitados. Pero aún todavía se puede ver un poco de este ejemplo. Porque si tú te pasas de tu plan, entonces empiezas a utilizar llamadas adicionales o megas adicionales,
Entonces te cobran por el uso adicional de esas megas o de las llamadas. Y entonces mientras más uses, más te van a cobrar. Y pay-per-view, que hay algunas alternativas que tú vas alquilando algunas películas que son como que exclusivas o en estreno. Y bueno, vas pagando por los días que la tienes alquilada. Esta es otra alternativa, las cuotas de suscripción. Todos sabemos de alguna manera de esta forma de generar ingresos, porque el más conocido es el del gimnasio. Es de alguna manera vender un acceso continuo a un servicio. Entonces tú puedes pagar el gimnasio por un año o mensualmente pagas una suscripción, haces un contrato y tú dices, ya, yo voy a pagar 60 soles mensuales durante todo el año para poder tener acceso. Si tú pagaras por día, pagarías más. Ya de repente te cobran 3 o 4 soles por día y por eso dices, no, me conviene suscribirme. Y entonces, de alguna manera el gimnasio se beneficia mucho porque te captó a ti y hizo que pagues todo el año. Es más, te hacen un descuento, ¿no? Ya, mira, si pagas 60 soles mensuales, es 60. Si pagas todo el año, te hacemos un descuento del 10, del 20%. Entonces, de repente pagarías solamente, no sé, 500 por el año. Ya, entonces se aseguran de que tú pagues durante un tiempo largo y para ti también te conviene, si, bueno, si utilizas el gimnasio, porque pagaste menos de que si hubieras pagado mensualmente o si hubieras pagado por días. Y entonces tú puedes ir cuando quieras, el tiempo que quieras y utilizar el servicio que quieras del gimnasio, ya porque es parte de tu membresía, por decirlo así, ¿no? Otro ejemplo pueden ser los juegos en línea. Hay algunos juegos que también pagas una suscripción. Entonces, para poder ser parte de un equipo o para poder ser parte del campeonato que hacen, tú pagas una suscripción mensual y tienes acceso a otras características de lo que tendrías si jugaras gratis, ¿no? Tienes algunos beneficios adicionales. Netflix, ahora que todos estamos utilizando Netflix, también nos suscribimos. Claro que Netflix podemos como que cancelar la suscripción en cualquier momento, pero igual es un pago mensual para tener ilimitadamente el servicio de Netflix. Ahora, por ejemplo, los periódicos, algunos periódicos digitales, gestión, he visto muy fuerte ahora que ya no puedes tener acceso a varias cosas de manera gratuita, o sea, te están limitando bastante el contenido gratuito. Entonces te ponen, cuando tú quieres ver una noticia, te sale un mensajito, suscríbete. Entonces te piden 30 soles mensuales, o depende de la suscripción que tú quieras. Entonces, tienen un flujo mensual. Imagínense si ustedes son un negocio y de alguna manera logramos tener una cuota de suscripción. Entonces, digamos, en el año, tú puedes hacer un contrato por un año y que te paguen 30 soles mensuales. ¿Ya? 30 soles mensuales tendríamos que buscar, no sé, supongamos que tengamos, aunque sea unos 100 clientes, ya son como que 3.000 soles que son más seguros, ¿no? Que es una forma de asegurarte de un ingreso un poco más fijo. Y entonces tendríamos que ver si nuestro negocio nos da la alternativa de tener una cuota de suscripción. Tal vez, si nosotros, por ejemplo, tenemos un tema de consultorías o algún servicio especializado en algo específico, por ejemplo, no sé, los contadores de repente o los abogados, tal vez podrían poner una cuota de suscripción por noticias importantes que sean analizadas, ¿no? Entonces, de repente a mí como empresa me, 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 me gustaría que me llegue a mi correo noticias contables, pero digeridas, ¿ya? O sea, analizadas con gráficos, resumidas, con algunas conclusiones, ya, porque yo no soy contador, entonces tal vez si yo lo leo del periódico, si yo lo leo de las noticias, si lo leo de la fuente principal, me confunda totalmente. Pero ¿qué pasa si mi estudio de contadores, por una suscripción básica, no sé, 5 soles, 10 soles, lo que pudieran cobrar, me diera las noticias mensualmente y me tuvieran totalmente actualizado, pero de una manera práctica? O sea, que yo entienda, que sea un idioma para no contadores. Entonces, sí, me ayudaría. Igual, por ejemplo, el tema de abogados. Cuando yo leo el peruano, a veces es un poco, uy, Dios, está en otro idioma, ¿no? Porque tienen a veces algunos términos un poco complicados y que los que no somos abogados no lo entendemos. Entonces, tal vez un estudio de abogados podría ser una suscripción
para las empresas o para las personas naturales que trabajan mucho con algunas normas, con algunas leyes o que les interesaría este tema y te pueden pasar mensualmente las noticias de alguna manera más digeridas, ¿no? Para mortales, digamos, algo así. Entonces, esa sería alguna forma, tal vez, para alguno de los negocios para poner un tema de cuotas de suscripción. Entonces, los que tenemos servicios, tal vez podríamos por ahí ponernos un poquito creativos qué podríamos darle a mi cliente bajo esta modalidad. Otra forma son los préstamos, alquileres y leasing. Esta es una concesión temporal. Ya, por ejemplo, negocios de este tipo, renta car, cuando tú rentas un carro, alquilas un carro, lo alquilas por horas o por días, entonces no tienes la necesidad de comprar todo el carro y, y ellos ganan mucho, ¿no? Otro es el alquiler de oficinas, el coworking ahora, que es la nueva modalidad de la parte de alquiler de oficinas, ¿no? Entonces, este negocio es muy bueno para ambas partes en realidad. ¿Ya? Los alquileres, por mucho tiempo el alquiler de oficinas, por ejemplo, en una zona de Lima ha sido muy, muy bueno, porque te cobraban bastante, ¿no? Entonces es como que un negocio inmobiliario. Yo compro algunas oficinas o compro alguna casa y la acondiciono para que sean oficinas y estén en un lugar céntrico, en un buen lugar. Y tengo ingresos mensuales, hasta de repente puedo pagar la cuota del préstamo que me hice para comprar eso con los ingresos de alquileres, nada más, ¿no? Entonces eso es un negocio inmobiliario. Y ahora que se está dando con fuerza lo del coworking, es que te alquilan un espacio, ¿no? Ya no te alquilan toda una oficina. Entonces te alquilan un espacio, sobre todo para emprendedores, que de repente trabajamos en casa y algunos saben que trabajar en casa es un poco complicado, ¿no? Porque te distrae una cosa, te distrae otra cosa, porque el ambiente no es tal vez el de una empresa, pues, ¿no? Es tu casa. Entonces, como soluciona esto, tienes un coworking en el cual tienes un pequeño espacio dentro de unos ambientes acondicionados y bueno, vas a trabajar ahí y alquilas el espacio, que es más barato que alquilar toda una oficina o que alquilar toda una casa para tus trabajadores. Además que, bueno, te ofrecen otros beneficios, ¿no? Entonces, este tipo de negocios también podría ser en algún contexto que nuestro negocio lo permita. Ya si nosotros podemos, de repente ahorita, por ejemplo, tenemos algunos equipos, alguna maquinaria que la tenemos parada porque no está funcionando y de repente no va a funcionar a su capacidad máxima. Entonces, tal vez podríamos alquilarla por horas para alguna otra empresa que necesite el servicio de maquila. Tal vez de repente podríamos hacer un tipo de préstamo de algunos equipos que ahorita no los esté utilizando y que piense que no los vamos a utilizar. Entonces, como que se los alquilamos durante un tiempo y nos aseguramos que nos lo devuelva, pues, ¿no? La parte de préstamos también puede ser para la parte financiera. Si yo tengo un excedente, esto con mucho cuidado, por favor, porque eh, es un poco complicado. Hay algunos fintech también que han salido ahora último, que son un tema de préstamos directos, ¿no? Tú prestas directamente por un intermediario, que es un poco, te da un interés mejor que el del banco, pero también tienes más riesgo. Bien, entonces, quizás si tú tienes un excedente de dinero de tu empresa, también sería una alternativa que lo analices si tienes una aversión al riesgo no tan tradicional, ¿no? Si arriesgas, quizás sea una buena alternativa. Y entonces, también deberíamos pensar si por ahí algo de esto podríamos implementar ahora. La concesión de licencias. Ya, la concesión de licencias, el ejemplo más claro que nosotros podemos tener es el de Mickey Mouse. Las industrias del cine y la multimedia. De alguna manera es un permiso para utilizar una propiedad intelectual. En el concepto más estricto, esto va muy asociado a un tema de patentes, ¿no? Yo puedo sacar alguna solución y te alquilo eso, te doy como que en concesión, te doy la licencia para que puedas utilizar eso que me pertenece, pero como que te doy autorización para que tú lo uses. Esa autorización que te doy, me la pagas. No importa si tú ganas, si no ganas, no lo sé, para que lo utilices, pero me pagas por poder utilizar eso. Entonces, por ejemplo, lo que es Disney, ellos, para hacer los dibujitos que hacen, merchandising o todas esas cosas, películas, de repente propagandas, lo que fuera,
se supone que todos los que usamos eso deberíamos pagarle algún tipo de licencia por utilizarlo. Ya, por ejemplo, algunos sistemas como SAP, Ellipse, también te cobran una licencia, ¿no? Tú pagas mensualmente, pero no significa de que sea tuyo, no, como que solamente la licencia por utilizarlo. El sistema, todo el funcionamiento sigue siendo de SAP, nunca pierde su derecho. La parte de intermediación. Intermediación es como que estar entre dos partes para que se puedan juntar y yo solamente estoy en el medio intermediario nada más. ¿Qué es lo que hace? Junta a las personas que tienen un excedente de dinero y por otro lado están los que tienen un déficit de dinero que necesitan un préstamo. Entonces yo no sé qué hacer con mi plata, la pongo a un plazo fijo, la pongo en una cuenta de ahorros y el banco utiliza mi plata para prestársela a otro que la necesita. Entonces en ningún momento es plata del banco, es plata de todos los demás y ellos solamente son como que intermediarios. Los agentes inmobiliarios es otro ejemplo de eso, ¿no? Venden las casas de alguien que necesita que se la venda. De repente yo no sé vender, pues entonces quiero vender mi casa, contrato a un agente inmobiliario. Ellos ganan una comisión por vender mi casa para contactarme con el que necesita una casa. Entonces son intermediarios. Hay algunas fintech actualmente que también están actuando como un tema intermediario. Por ejemplo, el caso que les decía de los préstamos en conjunto, que de alguna manera son, yo tengo excedente, deposito eso en la plataforma, en la aplicación, y hay otras personas por el otro lado que están pidiendo préstamos, y yo decido a quién prestarle, yo directamente decido. Ya, pero ese fintech, esa aplicación, es un intermediario que se queda con parte de las comisiones de lo que ganan para hacer la cobranza. Y entonces ellos no arriesgan el dinero, lo arriesgo yo, pero ellos sí se quedan con parte por hacer la gestión de conseguirme algunas personas que necesitan mi plata. Entonces, eso es una intermediación. Si pudiéramos manejarla, me parece que es uno de los negocios con menor riesgo posible, ¿no? Porque trabajas con el riesgo del otro. Y la publicidad. Esta parte son ingresos por publicitar un producto, un servicio o marca. Por ejemplo, de los negocios grandes que podemos ver, obviamente está la televisión, que vive de la publicidad, Google también, Spotify, YouTube, que bueno, ahora si los tienes gratuitos te salen a cada rato como que propagandas de algunas empresas, videitos, algunos productos, hacen sus anuncios. Y si tú decides recién pagar, te quitan como que esa parte de la publicidad. Entonces, uno de sus ingresos fuertes es la publicidad que hacen terceros dentro de sus plataformas. ¿Nosotros podríamos buscar alguna forma de generar ingresos de esta manera? Tal vez sí. Si yo necesito, por ejemplo, si hay alguna tienda recurrente, ya digamos, yo quiero estar en el mercado de los niños y veo que hay algún centro de terapias para niños, que tiene harto movimiento de pequeños. O sea, van bastante gente. Entonces, de repente yo vendo ropa para niños. Le voy a decir, oye, mira, ¿tú crees que yo pueda poner publicidad? O sea, pueda poner mi banner o pueda poner aquí unos afichitos, pueda dejarte de repente mis volantes por si alguien quiere sacarlos y pueda enterarse de que existo. Entonces, ese centro de repente me va a decir, ya, sí, no hay problema. Y entonces te va a cobrar algo, ¿no? Te va a cobrar algo por poder poner sus afiches y eso. Pero ese centro ya tiene un ingreso adicional. Mucho o poco, no lo sé cuánto te cobrarían, pero ya tienen un ingreso adicional. Entonces, si yo tengo algún negocio y de repente puedo poner publicidad porque es una buena ubicación, tal vez sería otra alternativa de generar un ingreso, ¿no? De repente ponen un avisito, alquilo espacio para publicidad y ponen dentro de su tienda o dentro de lo que tengan, que tenga mucho movimiento de gente, algunos afiches, un banner o lo que fuera. De repente está en su página web, ¿no? Si tu página web tiene muchos seguidores, de repente tú tienes un blog, no con la finalidad de vender, sino de repente tú ofreces servicios y tienes un blog. Entonces ahí también podrías vender publicidad. Ya de repente alguna otra empresa que tiene algo que ver con la tuya quiere poner publicidad dentro de tu blog o que tú le hagas publicidad de repente comentando su producto o algo así,
Entonces, también es otra alternativa de generar un ingreso adicional. Entonces, hay que ser un poquito creativos y ver ahorita qué podríamos hacer para generarnos algunas otras fuentes de ingresos adicionales. Y entonces, aquí están nuestras formas de generar. Yo les comento algunas que vi últimamente que me parecieron una buena alternativa también. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, donde hay mucho movimiento, es alquilar un espacio, alquilar una oficina, una tienda o algo así, es, bueno, relativamente alto, ¿no? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un pequeño negocio y no puedo todavía como que generar los ingresos suficientes para alquilar una tienda ahí, algunos puestos, algunas tiendas estaban alquilando un espacio. Entonces te ponían como que un anaquel y ahí y ponían tus productitos, ¿ya? Con sus precios, con todo. Entonces, como que te alquilaban el espacio y te cobraban por si alguien quiere comprar, la chica decía simplemente el precio y hacía la transacción y listo. Y entonces no alquilabas toda la tienda, sino que alquilaban un pequeño espacio. Ellos seguían con su negocio normal, pero como había tanto movimiento por ahí, como que pusieron algunos anaqueles de otros productos, ¿no? Y alquilaron. Esa fue una forma de generar ingresos adicionales para ellos. Entonces es un tema de alquiler de espacio. Y ahí así quizá hay alguna otra alternativa. Como les digo, por ejemplo, de repente podemos dar algunos cursos ahora. Hay algunos que están haciendo cursos online de algunos temas específicos. Si yo tengo un conocimiento especial, me lanzo, no perdemos nada. Podemos poner un poco de publicidad y tal vez sí tenemos acogida y hay personas que pagarían por mi curso. Entonces hay que también echarnos a arriesgarnos un poquito. Tal vez podemos alquilar algunos equipos, como les digo, que no están utilizando, o ya ponerlos como que en un tema de leasing, aunque sea, ¿no? Ya, entonces hay que generar algunas otras fuentes de ingreso y revisar qué podríamos hacer. Dentro de este tema de la parte de ingresos, también podemos analizar los mecanismos de fijación de precios. ¿Qué mecanismos existen? ¿Qué tipo de precios hay? ¿Ya? Cada negocio es totalmente diferente y tiene sus particularidades porque los clientes buscan algo o buscan otra cosa. ¿Ya? Depende del segmento de clientes. Pero en forma teórica tenemos dos tipos, lo que son los fijos y lo que son los variables. Nuestros precios fijos son los que se basan en variables estáticas. Es decir, nosotros tenemos como que una lista de precios y en base a eso trabajamos. La mayoría de nosotros, para nuestros productos, tenemos una lista fija de precios. Y entonces, estos precios son como que una propuesta de valor individual. Ya, mi zapato gris con taco vale 50 soles, mi zapato de cuero vale 250. Ya, entonces tenemos una lista fija. ¿Cómo podemos poner dentro de las características, dentro de nuestra lista fija los precios? Podemos hacerlo como que con características del producto. El precio depende de la calidad de nuestra propuesta de valor. Por ejemplo, si nosotros vendemos ropa de un algodón 20 al 1, tendrá un precio, de un algodón 10 al 1 tendrá otro precio, y es porque la calidad es diferente. Entonces, según características del producto, depende por la calidad, pero tiene que ser una calidad percibida por el cliente. Porque si mi cliente no sabe nada de tela, yo le voy a decir, mira, ¿sabes qué? Este algodón es así y este algodón es así. Entonces, si no sabe nada, de repente va a decir, ay, me compro el más barato porque para mí es lo mismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros pongamos las características del producto, hay que tratar de que sea diferenciado para el cliente también, que él sepa y la calidad del producto. Según el segmento de mercado, en este punto, bueno, teóricamente existe, pero siempre hay que tener un poco de cuidado de no hacer que el cliente se sienta un poco como que resentido de alguna manera, por decirlo así, o que no se vaya a sentir un poco mal, ¿no? Si se entera de esto. Pero esta parte es como que yo pongo una tienda en un lugar, en dos lugares diferentes, donde el segmento de mercado es diferente. Porque supongamos que en un lado, económicamente, tienen una posición un poco más alta y en otro, pues no tanto. Entonces yo quiero poner, porque quiero abarcar pues en los dos lugares, entonces voy a poner una tienda en ambos lados y mis precios van a ser diferenciados en ambos lados. Ya en el lugar donde tienen una posición económica mejor, les voy a poner un precio más alto porque sé que pagarían.
Y en el otro lado de repente voy a poner más descuentos, los precios más bajos, ya porque si los pongo más altos tal vez no me compren. Y entonces eso se refiere un poco esto de nuestros variables fijos de acuerdo al segmento del mercado. ¿Cómo podemos diferenciar para cada segmento? Lo óptimo cuando nosotros hagamos esto sería que busquemos, por ejemplo, en mi tienda del lugar que está ubicado en un tema económico más alto, ponerla más bonita, que sea más presentable, de repente una atención más personalizada, como para justificar un poco la elevación del precio, ¿no? Para que no se sienta que sí es el mismo producto, porque hay clientes que tal vez sí son un poco susceptibles a eso. Entonces, en ese momento, en ese tipo de cosas hay que tener un poco cuidado, pero de que es una estrategia de precios. Y según volumen, el precio depende de la cantidad adquirida. También hay los casos en los que te ponen una lista y te dicen a partir de 100 unidades este precio, a partir de 200 unidades este precio, y de alguna manera te dan una forma de ahorrar si tú compras mayor volumen. ¿Ya? Pero está establecido, o sea, hay rangos de precio, son precios fijos. ¿Ya? En la parte de precios variables, estos precios cambian en función del mercado. Son precios que entran en una negociación. Nosotros podemos tener un precio base, pero entran a negociar. Y depende de las habilidades o el poder de negociación de ambos, cuánto tú podrías ganar o poner el precio final. Pero no es un precio fijo. ¿Ya? Entonces, esa es una función variable. Porque quizás encuentras un muy buen negociador que te bajó el precio pues del 20%, sin darte cuenta, le ofreciste ya, está bien. Y wow, después dices, hoy no, ¿qué hice? Pero es un tema de negociación. ¿Ya? Entonces, esto es un poco más del momento. Gestión de la rentabilidad, el precio depende del inventario y del momento de la compra. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos recursos perecederos, y yo vendo fruta, y está justo, de repente hubo alguna situación que yo no pude vender en su momento, entonces ahora tengo la fruta muy madura. ¿Qué es lo que hago? La empiezo a rematar, no empiezo a dar precios más bajos, a decirles, ya, no importa, ¿cuánto me ofreces, no? O sea, ya empezamos como que otro tipo de gestión para no perder toda la fruta que ya, si pasa un poco más, de repente se me malogra. Y entonces, por eso, para estos bienes, para estos recursos perecederos, podría darse este tipo de estrategia. En algún momento empezar a bajarlo porque corro el riesgo de que se venzan, de que se malogren. Otro mercado son las habitaciones del hotel, los hoteles. Por ejemplo, ellos trabajan con estaciones, ¿no? Cuando hay temporada alta, cuando hay temporada baja. Si nosotros queremos viajar en fiestas patrias, que todos viajamos, entonces los precios se disparan. Pero si queremos viajar, no sé, en invierno, a un lugar donde hace mucho frío y la gente no le gusta, entonces los precios los encontramos más baratos. Y entonces, esto como que oscila de acuerdo al momento de compra. Igual en los aviones, ¿no? En los medios de transporte. Hay fechas, por ejemplo, si compramos vuelos para fin de semana, los vuelos son mucho más caros que si yo lo compro a la martes, miércoles. Entonces, es por un tema de que la rentabilidad es más alta los fines de semana. Y entonces también quizá nosotros por ahí podemos poner este tipo de estrategias para alguno de nuestros productos si lo amerita. Si hay alguna razón por la que nosotros podamos entrar como que a poner por estación o a poner por algunas ocasiones específicas o en determinados momentos del año, podríamos subir y en otras quizá podríamos bajar. Otro mecanismo puede ser el mercado en tiempo real. El precio se establece dinámicamente en función de la oferta y la demanda. Este es un ejemplo clásico del tipo de cambio, ¿no? Que la mayoría de nosotros, exceptuando cuando hay especulación, por ejemplo ahora que ha habido especulación cuando recién empezó todo esto de la cuarentena, que los precios empezaron a subir, ¿no? Pero fue por un tema de especulación más que por una oferta-demanda. Y el último mecanismo que tenemos dentro de las variables está en las subastas. El precio se determina en una licitación. Y esto cuando tenemos algún bien que podríamos subastar. De repente tenemos algunos carritos de colección o algunos juguetes de esos antiguos que la gente le gustaría comprar. Entonces, en lugar de yo poner un precio fijo,
Tal vez sería una buena alternativa poner ya cuánto me ofreces y subastarlo. No recuerdo en qué plataforma había esta opción de subastar. Por ejemplo, en Facebook nosotros ponemos un precio fijo, ¿no? Pero ¿qué tal si ese precio hay algunos coleccionistas que pagarían más? Ya, entonces tal vez poner, ya dime cuánto ofreces y sea una buena alternativa. Creo que en eBay o en AliExpress, en una de esas me parece que hay una alternativa, ¿no? Que hay en subasta y empiezan a ofrecer. Entonces, si tenemos algunos productos que podrían ser de esta manera, también sería una alternativa divertida y diferente para innovar un poquito. Y entonces ahí tenemos un poco todo el análisis de la parte de precios, de nuestras fuentes de ingresos. Como se dan cuenta en esta parte de las fuentes de ingresos, hay que pensar en otras alternativas que nos ayuden a diversificar, ¿ya? Para no quedarnos con la única alternativa que es la más usual, que es la que tenemos como que la venta de productos o servicios. Por ahí si nos ingeniamos y podemos asociarnos y o de repente alquilar, vender, publicidad, algunas otras opciones, sería una buena forma de generar otros ingresos adicionales. Bien, entonces esa es la parte de ingresos y ahora vamos a ver la parte de nuestros costos. Todos le tememos a los costos. Es como la matemática para los empresarios, ¿no? En el colegio le temes a la matemática, cuando ya tienes tu negocio, cuando estás ahí, le temes a los costos. Porque es como que la parte horrible de tener un negocio, porque hay que saberlas controlar, porque de repente es la parte que más miedo nos da, porque nos pueden comprar, pero si no manejamos bien los costos, de repente igual estamos en pérdida. Ahora para muchos debe ser un estrés los costos fijos que tienen, ¿ya? Entonces la gestión de costos es importante. En esta parte del Canvas se describen todos los costos que implica la puesta en marcha de un modelo de negocio. Nosotros ya hemos visto todos los aspectos que podríamos necesitar, qué recursos, qué actividades, qué asociaciones necesitamos para poder cumplir nuestra propuesta de valor, para poder tener una buena relación con el cliente, para tener canales efectivos de comunicación. Ya, entonces, si ya hemos analizado eso, entonces ahora es manos a la obra, nos ponemos a revisar nuestro cómo, qué recursos necesitamos, qué actividades tenemos que hacer, qué asociaciones claves tenemos, ¿ya? Y esos puntos hay que costearlos. No vamos a hacer acá una clase de costos, obviamente, pero, porque en el Canvas tampoco es que te lo requiera así a detalle, pero sí necesitamos algo muy analizado en costos para poder tener algo cercano a una planeación, para poder tener una idea de cuánta inversión necesitaría para poder llevar a cabo esto que quiero hacer. He planificado algo hasta ahorita, en lo que no he visto si es rentable o no. Todavía no me he preocupado de eso. He dejado volar un poco mi imaginación, he tratado de ser lo más creativo, he tratado de analizar otros puntos de vista para hacer mi negocio un poco más rentable, pero ahorita no tengo números. Y entonces en este momento es donde yo voy a aterrizar todo eso que he planificado en los números de lo que yo voy a necesitar en temas económicos. Entonces sí es importante que en la parte de recursos y de actividades hayamos planificado las cosas más caras, las cosas más importantes, porque justamente para este momento vamos a necesitar que todo eso esté plasmado. Entonces tenemos dos formas de enfocar nuestros modelos de negocio, nuestras estructuras de costos. Uno enfocando en la propuesta de valor y otro enfocando en los costos. La propuesta de valor va enfocado en temas, por ejemplo, personalizados y premium. Es decir, mi objetivo principal en costos no es tener el menor costo. Mi objetivo principal es dar la mejor propuesta de valor, es diferenciarme. Porque el cliente me va a pagar más si yo logro una correcta diferenciación. Entonces voy a poder tener más ingresos. Si yo reduzco tal vez los costos, no voy a poder personalizarlo. Porque si yo vendo, por ejemplo, polos, me conviene producirlos en masa. Si yo los personalizo y pongo sus nombres, pongo sus fotitos o lo que fuera, los hago entalladitos a sus medidas o como quiera personalizarlos, entonces tengo que cobrarle más a mi cliente. ¿Ya? Pero si le cobro más, entonces tengo que enfocarme en que esa propuesta de valor de diferenciación
sea muy buena. Ya, entonces, esa es una parte de enfoque. Primero en propuesta de valor. Y el otro enfoque es en los costos. Siempre estoy buscando optimizar mis costos, darle el máximo uso a los sistemas automáticos. De repente las páginas web o hacer que la máquina produzca y ya no tener que contratar tanta gente, o tercerizar algo que me salga más barato. De repente no puedo contratar un contador porque no voy a pagar el sueldo mensual, pero sí puedo externalizarlo y contratar de repente un estudio de contadores que me cobra mucho menos mensualmente por llevarme la contabilidad. Y entonces, ese enfoque de costos es buscar optimizar lo más que pueda mis costos. Entonces, son dos enfoques diferentes. Uno basado en la propuesta de valor y otro enfocado en los costos, en la minimización de costos. Para poder determinar nuestros costos es muy importante que nosotros conozcamos el proceso. Yo no puedo costear un producto si no conozco a detalle el proceso, porque por ahí algo se me va a pasar y tal vez eso que se me pasó es muy importante. Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer bien nuestro proceso. Si este es un negocio nuevo para nosotros, si yo estoy emprendiendo, tenemos que empaparnos del proceso que vamos a hacer para poder costear adecuadamente nuestros productos o nuestros servicios. ¿Ya? ¿Cuáles son los costos más importantes inherentes al modelo del negocio? ¿Cuáles son los recursos claves más caros? ¿Cuáles son las actividades claves más caras? ¿Hay algún socio que podría ayudarme a optimizar los costos? Ya en la parte de socios ya vimos de que uno de los objetivos es optimizar costos. Entonces hay que determinar, ok, si este socio me puede ayudar en esto, ¿cómo? ¿Cuánto porcentaje? ¿En qué formas me ayuda? Y entonces hay que preguntarnos eso para conocer un poco más en nuestro proceso en sí. Ahora, nuestras estructuras de costos. Decía que no íbamos a hacer una clase de costos, pero lo vamos a ver en una forma general. Porque es importante para nosotros los emprendedores, para nosotros los que tenemos algún negocio, conocer nuestros costos. Y muchas veces, lo dejamos de lado por estar muy pendientes del tema de la venta o por estar muy pendientes del tema de que el producto salga bien. Y dejamos esta parte de gestión como que de lado o porque no es nuestro fuerte, porque el hecho de que yo sea un emprendedor no significa que la parte de esta tenga que ser una de mis fuertes. Entonces mejor decimos, ay, después lo veo, ay, después lo veo y lo vamos dejando, lo dejamos pendiente. O de repente porque como no somos expertos en el tema, por ahí hay algunas cosas que no estamos considerando. Yo, por ejemplo, algunas veces me comentan siempre que la vez pasada me dijo una dueña de una ferretería que sabía que ganaba, sí, porque vivía de eso. Entonces ella tenía una ferretería de la que vivía, pero no sabía cuánto ganaba, no sabía cuánto tenía en el negocio, no sabía cómo le iba. No sabía, o sea, tenía cero conocimiento de eso, pero sí estaba segura que ganaba porque comía de eso. Entonces a muchos nos pasa eso. Por eso es que debemos tener alguna idea, por lo menos mínima, de lo que son los costos y cómo podríamos diferenciarlos. Entonces, hay muchas formas que clasifican los costos. Hay costos directos, costos indirectos, hay muchas formas. Yo me quise quedar con dos de los principales y son los que generalmente en el Canvas también los consideran, porque creo que yo particularmente también estoy de acuerdo con que estén los costos fijos y variables como un análisis de alguna manera que nos asome más a saber qué es lo que está pasando o qué costos vamos a tener. ¿Ya? Pero no son los únicos, hay otras formas de diferenciarlos. Los costos fijos. Como el nombre lo indica claramente, estos costos no varían en función del volumen de bienes o servicios producidos. Si yo produzco un zapato, mis costos fijos son los mismos. Si yo produzco 1000 zapatos, o bueno, 100 zapatos, mis costos fijos también los voy a tener. ¿Ya? Aquí hay que hacer una salvedad. Un costo fijo no significa que los costos van a ser 100, 100, 100, 100, 100 todos los meses. No,
van a variar, porque la luz, por ejemplo, no es que nos venga 50 soles todos los meses exactito. Nos varía, sí, pero no es que se dispare, no es que un mes venga 50 y el otro mes venga 100. O no es que tú pagues sueldos hoy día 1000 y mañana tengas que pagar 2000. No. Sí, entonces es un costo que puede fluctuar, sí, pero que no es que vaya a cambiar demasiado. El concepto principal no es que sea el costo el mismo todos los meses. No. El concepto principal es que lo tienes, produzcas o no. O sea, si yo este mes que estuvimos, y ahora se van a dar cuenta clarísimo porque hemos estado en el concepto de no producción. Hemos estado parados todos, o la mayoría. Entonces, los costos fijos son los que hemos tenido que seguir pagando a pesar de no estar produciendo. Por ejemplo, nuestra planilla, nuestros sueldos. No hemos producido, la gente no ha estado trabajando, pero por contrato les hemos tenido que seguir pagando. Entonces, un costo fijo fuerte para la mayoría de empresas son los salarios. Otro son los alquileres. Muchos se estaban quejando de que sí, pues tengo mi tienda, pero no estoy vendiendo, no estoy trabajando. ¿Qué hago con el alquiler? Tengo que seguir pagándolo porque estoy con un contrato. Entonces, o le digo ya no, no voy a seguir alquilando y pierdo mi ubicación, o sigo pagándolo. Entonces, ese es otro costo fijo. Los servicios básicos, la mayoría de negocios son un costo fijo. Ya la luz, el agua, teléfono, internet, ese tipo de cosas son los fijos, costos fijos porque los tenemos, produzcamos o vendamos o no. ¿Ya? Entonces, ese es el principal concepto de costos fijos. Porque a veces se confunden y dicen, sí, pero mira, yo, por ejemplo, solamente utilizo costos para los uniformes 2 veces al año. Entonces no lo tengo todo el año, es un costo variable. No, no es un costo variable, es un costo fijo, porque no depende de mi volumen de producción. Si yo lo pagué en enero, lo voy a pagar, pues, ¿no? Así ese mes de repente haya vendido poquito o haya vendido mucho. Los costos voy a seguir comprando uniformes para mi personal. Ya, entonces esos son los costos fijos. Y la parte de costos variables son los que varían en proporción directa al volumen de bienes o servicios producidos. Ejemplos, la materia prima, los insumos, la energía de la maquinaria, salarios, pero cuando pagamos ese salario por destajo. Por ejemplo, ahorita, si yo pagara para que me hagan camisas por destajo y hubiera parado estos 2 meses, esas personas no les tenía que pagar nada, porque no me produjeron nada. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de pagar de manera variable. Si me producen 100 camisas, les pago 100. 100 por, no sé, si les pago 10 soles por camisa, les pagaré pues 1000, ¿no? Si me producen 10 camisas, les pagaré 100. Entonces, varía de manera proporcional a la cantidad de mis bienes producidos. Igual la materia prima, ¿no? Si yo compro cuero para los zapatos, entonces para un zapato tendré pues una cantidad de cuero, pero si voy a producir 1000, voy a gastar el equivalente a 1000 zapatos. Y entonces varía de acuerdo a nuestro volumen de producción. Entonces, esos son los principales costos fijos y variables. ¿Para qué nos sirve saber la diferenciación de nuestros costos fijos y variables? En términos financieros, para encontrar nuestro punto de equilibrio y también para gestionar cómo puedo optimizar esos costos fijos y qué tanto me conviene tener mis costos variables. ¿Ya? Ahorita, por ejemplo, muchos pensaríamos, uy, mejor le hubiera pagado a destajo a mis trabajadores. Pero imagínense que producimos 10.000 zapatos y les pago 10 soles. ¿Cuánto les pagaría? Entonces, hay un punto en el que ya no me conviene el costo variable. Me va a convenir pagarles un sueldo fijo. ¿Ya? Porque si yo les voy a pagar 100.000 soles por producirme 10.000 zapatos, mejor les pago los 2.000, 3.000 soles que voy a pagarles mensualmente, ¿no? Entonces, hay algunas cosas que sí nos permiten evaluar si nos conviene tenerla como fijo o si nos conviene tenerla como variable.
Las economías de escala. Mucho hemos escuchado muchas veces de la economía de escala. ¿Qué nos ofrece una economía de escala y qué es una economía de escala? Es de alguna manera las ventajas que tenemos en costos por tener mayor volumen de producción. Lo que más conocemos en este sentido son las compras al por mayor. Si yo compro para mis camisas tela, entonces me conviene comprarla en rollos, porque si la compro por metro, de repente me sale más caro. Entonces, si yo produzco más, voy a comprar un rollo, dos rollos, no lo sé, pero me va a generar un ahorro, porque ya no la estoy comprando de manera como que al por menor, ¿no? Al detalle. Entonces, eso es una economía de escala, un volumen de producción adicional. Tenemos muchos ejemplos de esos. Generalmente cuando producimos mucho somos una empresa más o menos grande, siempre disfrutamos de los precios reducidos de compras al por mayor. Entonces, eso hace que nuestro costo promedio disminuya. Las pequeñas empresas podríamos hacerlo, podríamos disfrutar de esto de economía de escala. ¿Habría alguna forma? Tú que tienes un negocio, tú que tienes una pequeña empresa, ¿disfrutas de esta economía de escala? Y si no, ¿cómo podríamos hacer para poder utilizar este concepto a mi favor? Para poder hacer que ya no quiero comprar pues de la tienda de acá de la esquina porque me cobra muy caro. Quiero ir a comprar arroz, azúcar a por mayor. Quiero ser un cliente por mayor. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo hago la figura para disfrutar de esto? ¿Hay alguna forma? Y entonces esas son las cosas que hay que irnos preguntando siempre que analizamos esta estructura de costos. ¿Cómo optimizamos? ¿Cómo lo mejoramos? Por eso les decía que es importante que conozcamos, porque si nos hacemos un poco los locos y lo dejamos para después, no tenemos forma de gestionarlo. Pero si lo vemos, tal vez yo digo, mira, mi costo fijo de esto es muy alto, entonces estoy pagando demasiado internet. La necesito tantos megas, de repente no, entonces puedo bajar mi plan. De repente estoy teniendo un costo fijo de alquiler demasiado alto. Pago mucho el alquiler, me he dado cuenta que de mi estructura de costos el alquiler es el 30% del costo. Entonces, ¿puedo hacer algo por reducir eso? ¿O puedo hacer algo, por ejemplo, alquilar un poquito de ese espacio, como para que el impacto disminuya? Y entonces hay que determinar alguna de esas cosas para poder ver si podemos optimizarlo por algún lado. Y por último tenemos nuestra economía de alcance. ¿Qué es la economía de alcance? Este término se refiere a las ventajas de costos que obtiene una empresa a medida que amplía su ámbito de actuación. En una empresa grande, por ejemplo, las mismas actividades de marketing o canales de distribución sirven para diversos productos. Esto es como lo que decimos que utilizamos todos nuestros recursos para diversificar nuestra producción o producir más. Ya, por ejemplo, la empresa de transportes es un ejemplo claro. Si yo tengo un camión y tengo una capacidad de transporte, no sé, de 10 toneladas, entonces, ¿qué voy a buscar para este tema de economía de alcance? Llenar mi camión con 10 toneladas, porque así voy a ganar más, ¿no? Entonces, buscaré contratos pequeños, aunque sea, pero que pueda meterlos todos juntos en mi camión. Entonces, de repente no tengo contratos grandes, pero sí puedo buscar pequeños personas que quieren transportar pequeñas cosas y las transporto todas juntas. Entonces, voy a utilizar toda la capacidad de mi camión para diferentes clientes. Entonces, estoy aprovechando todo lo que puedo de mi capacidad para obtener más ingresos. Pues no solo, esta es una forma de diversificar eso o de optimizarlo. Otra de las alternativas es que, por ejemplo, los aviones o los transportes interprovinciales no solamente llevan pasajeros, sino que llevan paquetes, llevan encomiendas, y esos son otros ingresos. Entonces sí, yo puedo tener mis pasajeros arriba, pero en la parte de abajo pongo pues todas las encomiendas. Ya, por ejemplo, ahorita los aviones, los vuelos y en realidad los de transportes, quizá podrían empezar a girar un poquito su vista a ya no pasajeros, porque ahorita estamos como
medios parados, pero sí para paquetes, sí encomiendas. Entonces tal vez sí fuera una buena alternativa esto de buscar cómo optimizar, cómo utilizar una economía de escala. Y entonces aprovecho al máximo lo que pueda. ¿Algún otro ejemplo? Quizá podría ser, yo tengo mi oficina ahorita, tengo una oficina grande y ya no la necesito, pues, ¿no? O sea, bueno, sí necesito trabajar, pero también necesito otros ingresos. Entonces voy a pensar en cómo optimizar esa oficina. De repente pongo otra oficina, otro escritorio al lado y alquilo ese espacio. ¿Ya? Entonces hay que ver esa economía de alcance, cómo nos puede ayudar a generar otros ingresos para que nuestros costos nos sean más baratos. Entonces, si yo pago alquiler de mi oficina inmensa, pago $1000, entonces de repente puedo alquilar ese espacio a, no sé, $300. Entonces ya tengo una disminución en el costo, porque ya no voy a pagar solito los $1000, voy a pagar solo 700 que salgan de mi bolsillo. Y entonces es una forma de verlo. Entonces hay que analizar cómo nosotros podríamos utilizar esta economía. ¿Ya? Entonces, como que tenemos la parte un poco básica de nuestras características de la estructura de costo. Los costos, como les dije, son muy importantes y van a ir de la mano de nuestro análisis de los ingresos. Finalmente, aquí tenemos nuestro Canvas resumido. Y si se dan cuenta, todos los módulos están con flechitas que se direccionan de uno a otro lado, porque todo viene relacionado. ¿Ya? La parte de nuestros costos son lo que nosotros hemos puesto en actividades, en recursos y en socios claves. Y la parte de nuestros ingresos es netamente de nuestra propuesta de valor, de nuestro segmento de clientes, cuánto están dispuestos a pagar, cómo hacemos que nuestros canales sean tan óptimos que vendamos más y que genere más ingresos. ¿Cómo hacemos que nuestra relación con el cliente sea tan buena que se enamore de nosotros? Ya decíamos que esto es un símil a que tu enamorado siga queriendo estar contigo. Entonces, ¿cómo mantenemos esa llama del amor ardiente con mis clientes? ¿Cómo mantenemos esa llama caliente y bonita? ¿Cómo logramos de que ese cliente nos siga comprando y que sea un cliente recurrente para generar más ingresos? Porque al final de todo esto, de todo lo que hayamos pensado, de todo lo que hayamos querido hacer diferente, deberíamos obtener una rentabilidad mejor que tener un negocio tradicional. Sé que para muchos, me incluyo, esto es un poco arriesgado a veces cuando quieres innovar, cuando quieres modificar algo, pero tal vez sí dé muchos beneficios y peor nos vamos a quedar con la duda, porque a veces cuando tenemos ideas no sabemos si nos hubiera ido bien o si nos hubiera ido mal, y lo peor de todo es que después de un tiempo vemos esa idea hecha un éxito. No sé, seguramente les ha pasado, a mí sí, y seguramente a muchos les ha pasado. Entonces nos falta un poquito de valor y aquí tenemos algo de conocimiento que nos puede ayudar. Tal vez sea una gotita, tal vez sea mucho, tal vez sea todo. ¿Ya? Entonces tenemos que poner lo mucho, lo poco, lo tanto que sepamos a tratar de poder innovar, de poder dar algunas otras soluciones diferentes. Y innovar no solamente es en el producto, innovar puede ser en cualquiera de estas partes. Podemos innovar mediante los canales, podemos innovar buscando un segmento de cliente específico, un nicho, podemos innovar dando una propuesta de valor totalmente diferente en el servicio, de repente en la idea del negocio. Podemos innovar en cómo tenemos la relación con el cliente. De repente es una relación que nadie más ha buscado y que nosotros la estamos logrando conseguir. Podemos innovar con de repente la forma de que tenemos la relación con nuestros socios. Hemos hecho una relación tan buena que nuestros socios nos ayudan con los costos, que nuestros socios son nuestros partners que están ahí buscando que nosotros también tengamos éxito, porque ellos tienen éxito con nosotros. Entonces, esto es un conjunto de cosas que nos podrían ayudar a tener un modelo de negocio exitoso. Y como al comienzo les dije, hay que considerar que cada uno de estos puntos tiene que tener congruencia con el otro. Cuando tengamos todo terminado, así como tengo en esta pantalla nuestro Canvas,
ustedes lo van a tener lleno, con todo lo que han analizado, con todo lo que han ido pensando, con todas sus alternativas, y van a ver que todo tenga congruencia con todo, que todo se relacione con todo, que mis costos estén costeando todo lo importante. Quizá ahí podríamos adicionar algo más, que es la inversión. ¿Cuánto de inversión voy a necesitar? ¿Voy a necesitar financiamiento? ¿Qué financiamiento es el correcto? ¿Un préstamo en el banco? ¿Busco un socio? ¿Busco un accionista? ¿Cómo puedo ahorita tener ese tipo de financiamiento para la inversión que necesito? ¿Ya? Y todo va a salir en un plan que podría ser muy exitoso. Entonces, espero poderles haber dado una gotita de conocimiento y algunas ideas quizá por ahí que podrían aplicarlas para que puedan innovar y hacer algo un poco diferente. Hay que arriesgarnos y siempre ese tema del riesgo es que hay que hacerlo con moderación, pero no hay que tener miedo. Fracasaremos en algunos momentos, sí, pero no significa que el éxito no pueda llegar a lo grande. Entonces les deseo lo mejor y muchas gracias por haber compartido estas clases conmigo. Hasta luego.